La semana pasada hablamos acerca de cómo Jesucristo enseñó a las personas la manera de invitar al Espíritu para que estuviese con ellos. Jesús dejó a las personas luego de haberles enseñado y bendecido. Él les dejó a los discípulos las instrucciones de lo que tenían que hacer. Jesús quería que los 12 discípulos enseñasen a las personas a compartir el Evangelio con todos. Pero mientras los 12 estaban bautizando y enseñando, tuvieron una muy importante pregunta. Entonces se juntaban para ayunar y se unían en oración. La pregunta que ellos tenían era ¿qué nombre debía de tener la iglesia? Mientras ellos oraban, Jesús les apareció. En tercer Nefi, capítulo 27, versículo 2 nos dice: Y Jesús se les manifestó de nuevo porque pedían al Padre en su nombre. Y vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: ¿Qué queréis que os dé? Los discípulos le dijeron a Jesús que algunas personas estaban de desacuerdo en qué nombre le debían de poner a la iglesia. En tercer Nefi, capítulo 27, versículo 5 nos dice: ¿No han leído las escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Jesús quería que los discípulos entendieran la importancia de nombrar a la iglesia con su nombre, Jesucristo. En tercer Nefi, capítulo 27, versículo 8, nos dice: ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia. Sí, es que están fundados sobre mi evangelio. Él entonces les dijo que recordasen que es importante que si llamaban a la iglesia por su nombre, deberían de seguirlo y seguir su evangelio. Y si entonces lo seguían, iban a tener su ayuda a través del Espíritu. En tercer Nefi, capítulo 27, versículo 14, nos dice: Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para compadecer ante mí, para ser juzgado por sus obras, ya fueran buenas o malas. Jesús le estaba diciendo a los apóstoles que algún día Él sería el juez de este mundo. Él le va a ayudar al Padre Celestial a decidir quién es culpable de la malicia y quién es menos culpable, y así pueda vivir con el Padre Celestial otra vez. Él les advirtió que las cosas inmundas no pueden morar con Dios, solamente si fuesen fieles a Jesucristo y así lo obedecieran. Él les dijo a los discípulos qué era lo que tenían que hacer y qué cosa enseñarles a las personas. Él también les dijo que debían de arrepentirse y venir a Él. Necesitaban bautizarse y así tener el Espíritu Santo para llegar hasta el fin. Luego de haberles enseñado a los 12 discípulos, Jesús les preguntó si había algo que deseaban de Él antes de regresar al Padre Celestial. 9 de los discípulos le dijeron que querían estar con Él luego de haber vivido una buena vida. Los otros 3 le dijeron que querían pasar todo lo que pudiesen para traer a otros a Jesucristo a través del Evangelio. Jesús les expresó su amor y les dio lo que pedían. A los 12 se les dieron experiencias maravillosas. Escucharon y vieron cosas maravillosas, cosas que les fueron mandadas a no hablar ni tampoco a escribir. Luego de todo esto, los 12 apóstoles fueron a predicar y enseñar a todas las personas. En cuarto Nefi, capítulo 1, versículo 1 nos dice: Y aconteció que pasó el año 34 y también el 35. Y he aquí, los discípulos de Jesús habían establecido una iglesia de Cristo en todas las tierras circunvecinas.
Y cuantos iban a ellos y se arrepentían verdaderamente de sus pecados, eran bautizados en el nombre de Jesús y también recibían el Espíritu Santo. Por esto, las personas siguieron a Jesucristo luego de lo que pasó. Eligieron amarse unos a otros, no solamente un poco o cuando quisieran, sino todo el tiempo. Compartían lo que tenían, no peleaban, y los 12 discípulos pudieron hacer maravillosos milagros. Y comenzaron a reconstruir pueblos y ciudades que habían sido destruidas en la terrible tormenta. En Cuarto Nefi, capítulo 1, versículo 15 y 16 nos dice: Y ocurrió que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo, y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie, y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. La felicidad duró muchísimo tiempo mientras las personas recordaban las palabras de Jesús y también seguían sus mandamientos. Pero mientras el tiempo pasaba, las personas se olvidaban de las palabras o elegían no escuchar. Y finalmente, 234 años luego, Cristo visitó a las personas, dividiendo entre creyentes y no creyentes. Entonces, ¿qué aprendemos de este capítulo de las Escrituras? El nombre de la iglesia era importante para Jesucristo, y así Él regresó en persona a los 12 apóstoles para decirles cómo deberían de llamarle. Nosotros también tenemos un profeta en nuestros días que nos recuerda la importancia de cómo llamar a la iglesia por su propio nombre, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Hemos sido bendecidos con la oportunidad de vivir el Evangelio y encontrar felicidad a través de seguir lo que Jesús nos enseñó.